Todos los sensores, sin importar cuál es el tipo, el principio de transducción detrás de ellos o qué variables físicas sean las que midan, tienen características particulares que los distinguen entre sí. Por ejemplo, digamos que deseamos implementar un sistema de visión que va a utilizar cámaras para captar la información. Tenemos la cámara de una marca y otra cámara de otra marca, ¿verdad? Cada una de estas va a tener características entre sí muy diferentes, a pesar de que tienen el mismo principio de aplicación. En el caso de los sensores, las características de un sensor respecto a otro son de carácter lo que llamamos estático o dinámico. En este caso, las características estáticas se refieren a aquellos rasgos que no cambian con el tiempo, mientras que las características dinámicas son aquellas que describen al sensor en función del tiempo. A continuación, veremos las características estáticas del sensor, es decir, aquellas que no cambian con el tiempo y que son más bien propiedades del sensor que dependen de la construcción del mismo. Y las características estáticas son la sensitividad, el rango, la precisión, exactitud, la linealidad estática, el offset, la resolución y el error estático. La sensitividad del sensor la definimos como la entrada mínima que se requiere para provocar una salida que sea posible de detectar en el sensor. La representación gráfica de cómo cambia la salida del sensor respecto a la entrada es lo que se conoce como curva de salida, donde la pendiente de la recta de esta curva constituye la sensitividad del sensor. Entonces aquí a la derecha vemos en la curva de salida temperatura, que es la entrada, y esta es la variable de salida en el sensor, ¿verdad? Que sería la resistencia del termistor. Observamos la curva de salida y la raya tangente a esta curva es lo que conoceríamos como sensitividad. El rango de un sensor lo definimos como el intervalo que existe entre el valor máximo y mínimo de la variable física que estamos midiendo en el sensor. Entonces, escuchamos, por ejemplo, un rango de 10 metros o, por ejemplo, en la regla que vemos en pantalla, el rango sería de 21 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Que es el valor final menos el valor inicial que mide este sensor, que en este caso sería una regla. Y bueno, los conceptos de exactitud y precisión los pusimos en una filmina porque es muy común confundirlos. La precisión de un sensor se refiere al grado de repetitividad de una medida. Por ejemplo, si medimos una variable física con el mismo valor, el sensor deberá siempre entregar la misma salida cada vez que lo midamos. Por otro lado, la exactitud se define como la diferencia máxima entre la salida actual del sensor y el valor real de la variable de medida. Por lo común, la exactitud de un sensor se expresa de manera porcentual. La mayoría de los sensores presenta una distribución alrededor del valor real de la variable física que se está sensando, sin importar que el valor real no cambie. La linealidad estática del sensor depende principalmente de cómo los factores ambientales afectan el sensor de tal manera que éste sufre un cambio entre lo que se espera en la curva del sensor y lo que pasa realmente. La curva del sensor está hecha por el fabricante en condiciones controladas, ¿verdad? Sin embargo, el ambiente puede hacer que esa curva se comporte ligeramente diferente. En general, la no linealidad estática se expresa en porcentaje y refleja qué tanto se aleja el sensor de la curva ideal. Entonces tenemos, por ejemplo, que el porcentaje de no linealidad del sensor es la desviación máxima que encontramos en el sensor
entre el valor máximo de la escala completa en por 100. El offset de un sensor lo definimos como el desplazamiento que existe en el eje Y en la curva de salida. Esto básicamente es que cuando el valor de entrada es 0, no necesariamente obtenemos un valor de salida en 0, sino que puede estar desplazado en el eje Y. Esta es una salida del sensor, digamos, cuando debería ser 0, existe un valor y se expresa en porcentaje. Aquí en la figura de la derecha podemos observar, por ejemplo, como cuando la temperatura es 0, tenemos un voltaje de 1100 aproximadamente acá, ¿verdad? Que eso es sería el offset del sensor. La resolución del sensor es el cambio más pequeño que se puede dar en la variable física que es posible de registrar en el sensor. A la derecha podemos ver que este sensor puede registrar cambios tan pequeños como 0.01. Ese sería el cambio más pequeño que es posible registrar en este instrumento de la derecha, el pie de rey o en el caliper digital. Cuando una variable física es censada o cuantificada, siempre existe la posibilidad de que se cometa un error en la medición. En general, los errores estáticos de los sensores se deben a problemas en las lecturas por parte del usuario. Es común que el fabricante de un sensor dé a los usuarios una hoja de datos que describe la variación de la salida de dicho sensor respecto a la temperatura, por ejemplo. Pero si el valor que se busca en la gráfica se encuentra entre dos puntos dados, es seguro que el usuario asuma un valor intermedio. Y con esto estará cometiendo un error de interpolación. Así que el grado de error cometido depende del tipo de escala con la que se estén visualizando los datos. En la figura de la derecha, por ejemplo, vemos que en la escala superior tenemos divisiones de 0.5, ¿verdad? Esta es 1, aquí está el 1 y aquí está el 2, ¿verdad? Y entre el 0 y el 1 tenemos una división de 0.5. Sin embargo, si la lectura cae en este punto, nosotros vamos a asumir, por ejemplo, que es 0.75, pero podría ser 0.7, podría ser 0.71. Eso es a lo que nos referimos como el error estático. Y a continuación hablaremos de las características dinámicas, que son aquellas que dependen del tiempo que transcurre en la medición, o que podríamos decir que es mientras se está realizando la medición. Y en estas características tenemos el tiempo de respuesta del sensor, tenemos la histéresis, la linearidad dinámica y el error dinámico. Bueno, el tiempo de respuesta del sensor es el tiempo que transcurre entre el evento en la variable, en la entrada, y el registro en el sensor. El tiempo de respuesta depende del tipo de magnitud que se esté midiendo y del sensor utilizado. Por ejemplo, por naturaleza la temperatura es una variable física que los cambios son muy lentos, tiene mucha inercia, por lo que un sensor de temperatura no requiere un tiempo de respuesta muy corto. Sin embargo, las variables como la velocidad angular de un motor y el sensor sí requerirá de un tiempo de respuesta muy corto en el sensor. La histéresis de un sensor es la capacidad que tiene el sensor para seguir la curva de salida ideal, debido a la tendencia de los cambios en la variable física. La principal diferencia entre la histéresis y la linealidad es que cuando un sensor presenta histéresis, significa que la tendencia de salida cruza en ambos sentidos de la curva en la salida real. Seguidamente tenemos la linealidad dinámica. La linealidad dinámica de un sensor es la capacidad de seguir correctamente la curva de salida dada por el fabricante cuando la variable física experimenta cambios muy repentinos, muy rápidos.
En este caso, la no linealidad dinámica del sensor es el grado de distorsión que se presenta en el sensor, en la variable de salida, debido a los cambios abruptos del fenómeno que se está presentando en la entrada del sensor. Finalmente tenemos el error dinámico. El error dinámico viene a ser generalmente causado por descargas de las cargas inducidas en el sensor que se está utilizando debido a los aparatos de medición. Damos un ejemplo, digamos que tenemos un sensor resistivo como parte de un circuito divisor de voltaje, de tal manera que cuando el sensor cambia su resistencia, el voltaje que se presenta, también cambia. Cuando un voltímetro se coloca para medir la caída de voltaje, se induce una carga en el sensor y esto provoca una medición errónea. Esto debido a que el voltímetro idealmente tiene una resistencia infinita. Sin embargo, en la práctica la resistencia es bastante alta, sin embargo hay resistencia. Por lo que el sensor propiamente a la hora de medir va a inducir en un error en la medición. Y a continuación, bueno, quisiera retomar el concepto de histéresis para que quede un poquito más claro. A continuación tenemos la curva característica de un sensor que presenta histéresis. Básicamente la histéresis lo que nos dice es que la curva o característica del sensor se va a comportar diferente dependiendo del estado anterior de la variable. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el campo magnético se incrementa, ¿verdad? Y observamos que mientras el sensor realiza un incremento de campo magnético, esta es la curva de respuesta. Sin embargo, cuando se realiza, decrece la variable, ¿verdad?, de medición, uno esperaría que el sensor se devuelva por el mismo lugar. Sin embargo, noten que la salida cambia. Aunque los valores de la variable de entrada son los mismos, Y cambia. Entonces, si en este punto de acá, X, ¿verdad? Perdón, vamos a hacerlo aquí mejor. Cuando la magnitud incrementa, tenemos este valor, Y1. Cuando el sensor está disminuyendo, tenemos aquí otro valor diferente, Y2. Entonces, básicamente el valor de salida cambia en función de los estados anteriores del sensor. Bueno, y actualmente cada vez escuchamos más hablar del término de sensores inteligentes. Y muchas veces el concepto se utiliza indistintamente para cualquier cosa, ya sea un transductor, sea un sensor. Sin embargo, el concepto formal de sensor inteligente tiene un estándar, ¿verdad?, desde 1980, que básicamente lo que dice es que son sensores que proveen funciones más allá de las necesarias para generar una correcta representación de la cantidad sensada o controlada. Cuando nos referimos a un sensor inteligente es que disponemos también de un transductor, ¿verdad? Tenemos el sensor, pero también tenemos un sistema de acondicionamiento o de preparación de la señal que hace que el sensor sea más útil al sistema de procesamiento, ¿verdad? Tenemos aquí un circuito o tenemos una función avanzada. Por ejemplo, a la derecha tenemos un sensor de medición de flujo de agua, que está acá. Básicamente lo que nos da es una salida de, por ejemplo, de metros cúbicos por minuto, o podríamos hablar de galones por minuto. El sensor se puede programar para que su salida sea dada en alguna de las dos escalas. Adicionalmente, este sensor provee una señal eléctrica, la interfaz eléctrica es de 4 a 20 miliamperios.
¿verdad? Pero se podría configurar de 0 a 20 miliamperios. El sensor también tiene un filtro que permite compensar los cambios abruptos del flujo. Entonces, por ejemplo, el flujo real suele ser muy inestable, vemos que tiene mucho ruido, ¿verdad? Si lo graficamos, ¿verdad? Y el sensor podría proveer un filtro de tal manera que esos cambios repentinos se filtren y la señal se suavice un poco más, brindando más estabilidad. Esto es lo que llamaríamos un sensor inteligente que a la larga viene a ser también un sistema complejo, ¿verdad? Que provee información a otro sistema más grande.